Seguramente, si llevas un tiempo ya entrenando, te habrás dado cuenta de que hay ciertos músculos que no puedes entrenar 20 veces a la semana. ¿Por qué? Porque están muy fatigados y porque no te has recuperado de la sesión anterior. Pero sí que es cierto que hay otros grupos musculares que podemos entrenar varios días. Así que hoy en Cuaderno de Entrenamiento vamos a hablar precisamente de eso, de qué grupos musculares considero que se pueden entrenar varias veces por semana. También, claro está, dependiendo del programa que llevemos, de los objetivos que tengamos y de todo esto. Así que, bienvenido un día más, soy Iván Llamazares de ivyamazares.com y para cualquier cosa te dejo los enlaces en las notas del episodio. Lo dicho, a ver, ¿qué grupos musculares podemos entrenar varios días a la semana? Pues lo primero de todo, antes de plantear este tipo de cosas, tenemos que pensar cuál es mi objetivo. Porque si mi objetivo es simplemente ganar hipertrofia, ganar masa muscular, no voy a entrenar 6 veces, por ejemplo, un mismo grupo muscular. Considero que eso no es lo más óptimo. En su lugar puedo hacerlo 2 veces, puedo hacerlo 1, puedo hacerlo 3, pero quizás hacerlo 5 veces o 6 veces a la semana pues no sea lo más recomendable. Ahora bien, si mi objetivo es simplemente llevar un programa, una planificación de fuerza, ganar en cierto modo también masa muscular, pero entrenar con un programa flexible que se adapte a mí, que se adapte a mi día a día y que me guste, pues entonces hay ciertos grupos musculares que seguramente podamos darles algo de volumen ciertos días a la semana, incluso 5 días a la semana o 6 días a la semana, y lo podamos compaginar con un programa un poco más orientado a la hipertrofia o a la fuerza. Así que, como digo, lo primero de todo es eso, depende un poco de la estructura del programa que lleves actualmente y de los objetivos que tengas. Además, también tenemos que pensar que no todos los músculos demandan lo mismo. Y seguramente a todos nos vengan a la cabeza ejercicios como una sentadilla. Bueno, pues si hago la sentadilla todos los días, lo más probable es que termine quemado. Os he contado que yo hace años llevé una planificación en la cual hacía sentadilla todos los días que entrenaba. O sea, no todos los días de la semana, pero si entrenaba 4 o 5 días a la semana, los 4 o 5 días hacía la sentadilla. Con diferentes variantes, pero la sentadilla la hacía, estaba ahí. ¿Y cómo terminé? Bueno, pues al final sí que fui progresando. El programa es cierto que no tenía mucho volumen, pero terminé un poco quemado de tanta sentadilla. En cambio, hay otros ejercicios, como por ejemplo, yo que sé, igual unas planchas, que puede decir alguna persona ya, pero es que esto se considera incluso más un calentamiento. Bueno, son ejercicios que podemos hacer para ciertos grupos musculares y que sí podemos hacer con más frecuencia. Así que bueno, depende un poco también del ejercicio. ¿Un peso muerto? Pues igual le podemos hacer con más frecuencia también, pero va a depender un poco de la variante de peso muerto. Porque como hagamos peso muerto pesado todos los días, lo más probable es que terminemos también quemados. Así que, diferenciando esto, yo considero que los ejercicios del tren inferior suelen ser más problemáticos en este aspecto. O sea, tenemos que darles menos frecuencia, porque tardamos más en recuperarnos. Normalmente es lo que me ocurre a mí y es lo que le ocurre a la mayor parte de personas. ¿Por qué? Pues porque normalmente demandan más. Una sentadilla demanda más, un peso muerto demanda más, unas zancadas demandan más y cualquier ejercicio que implique un estímulo muy grande, como puede ser una prensa, como puede ser una sentadilla jaca, como puede ser lo que sea, pues demanda muchísimo y por lo tanto nos tardamos en recuperar. Así que, partiendo de esa base, nos vamos a quedar simplemente con ejercicios o con grupos musculares del tren superior. Aquí sí que es más común ver divisiones del volumen en una frecuencia mayor. Lo más normal es ver una frecuencia 2, eso es lo más habitual y de hecho es lo que más se recomienda. Yo, por ejemplo, normalmente hago una frecuencia 1.5, que viene a ser algo intermedio entre una frecuencia 1 y una frecuencia 2. Quizás con unos quedamos muy cortos, con 2 igual en algunos grupos musculares pues vemos que no nos recuperamos del todo, así que una 1.5 suele venir muy bien. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo. Yo lo que tengo es un planning que lo completo más o menos en 1 semana y media. O sea, no tardo 1 semana en hacer todo el bloque, sino que tardo 1 semana y media. Entonces, como digo, partiendo de esto, ¿qué grupos musculares considero que se pueden entrenar varios días a la semana o incluso todos los días? Pues en el primero de todos meteríamos ahí a los abdominales. ¿Por qué? Porque podemos hacer un día elevaciones de pierna, otros días rueda abdominal, otros días diferentes variantes de plancha. Podemos hacer multitud de ejercicios diferentes para el core y estos no van a representar una fatiga tan grande como para que al día siguiente no podamos hacer otro ejercicio diferente para el core. Como digo, siempre diferenciando muy bien el volumen que estamos metiendo. Si yo un día en concreto hago 20 series para el abdomen, lo más probable es que al día siguiente le tenga quemado, le tenga muy fatigado. Pero si, por ejemplo, divido este volumen en más días a la semana, por ejemplo, en 5 o 6 días, pues es probable que pueda meter todos los días un ejercicio, alguna serie, y de esta manera pues lo puedo incluir en el calentamiento o sencillamente para terminar una sesión de entrenamiento. Eso como yo lo veo, eso como yo lo suelo plantear,
y por eso nunca tengo un día en concreto en el cual entrene abdomen como tal. O sea, tengo días, por ejemplo, para la pierna posterior, para la pierna anterior, para los empujes, para las tracciones, pero luego para el core puedo hacerlo todos los días porque lo meto simplemente como calentamiento o al final de la sesión y me va muy bien y normalmente es una forma en la que recomiendo también hacerlo. Que luego, por ejemplo, momentos puntuales nos puede dar por un día en concreto meter ejercicios de abdomen y hacerlo así, por ejemplo, 2 días a la semana, o sea, una frecuencia 2, pues lo podemos hacer también. Pero si es un entrenamiento o unos ejercicios que no nos motivan mucho y queremos incluirles como parte del calentamiento, pues lo podríamos hacer también. Y además, de cara a una sentadilla pesada, a un peso muerto, ejercicios que implican mucho también a nivel de estabilización, pues es interesante incluir este trabajo. Así que eso sería uno. Y también tenemos, por ejemplo, diferentes ejercicios de empujes o tirones. Estos también les podemos meter con más frecuencia, pero aquí tenemos que ver también, como decía al principio, el objetivo que tenemos. Yo, si el objetivo que tienes es ganar masa muscular, no voy a recomendar hacer esto todos los días, sino que te voy a decir que lo hagas 2 veces por semana, o 3 o 1, pero no 5, 6 días o 7 días a la semana que hagas empujes o que hagas tracciones. Pero se puede hacer, por ejemplo, si el objetivo no es algo específico de ganar masa muscular, se podría meter todos los días alguna variante, al igual que hacemos de abdomen, o bien de flexiones, o bien, por ejemplo, de fondos en anillas, o bien una variante de press con mancuernas. Lo mismo con las tracciones, diferentes variantes de dominadas, diferentes variantes de remo, también, por ejemplo, remo inverso con anillas. Diferentes ejercicios que podemos hacer y que podemos implementar todos los días. Si tenemos, por ejemplo, un esquema full body, esto resulta bastante más sencillo que no, por ejemplo, si tenemos una rutina algo más dividida. Entonces, esos para mí son los ejercicios que sí que podríamos incluir todos los días, como siempre dependiendo del objetivo que busquemos. Eso sí, algo bastante importante es tener cuidado con los empujes. ¿Por qué? Yo siempre recomiendo una relación 2:1 con respecto a las tracciones. Pasamos mucho tiempo con el teléfono móvil, sentados delante de una pantalla, con los hombros adelantados en una posición que no es natural y luego terminamos con muchos dolores de hombro, con muchos dolores por la postura que tenemos. Yo lo que suelo recomendar es hacer más ejercicios de tracciones que no de empujes, principalmente por esto, porque si además de que mantenemos una mala postura, incluimos muchos ejercicios que son de press, y me da igual que sea press horizontal que press vertical, esto lo va a agravar, o sea, vamos a tener más molestias, más dolores. Entonces, lo primero es tener una postura correcta, adoptar un patrón de movimiento que sea saludable y, por ejemplo, decir, venga, pues voy a hacer 4 días a la semana tracciones, 2 días a la semana empujes. Ese sería un ejemplo. O si lo dividimos en una frecuencia 2, esto significaría que, por ejemplo, para las tracciones hago 16 series y para los empujes hago 8 series, que sería la mitad, o 12 series, que sería un poco más de la mitad. Pero no recomiendo, por ejemplo, siempre hacer más empujes que tracciones porque eso es lo que comúnmente hemos visto. O sea, como nos vemos la parte delantera, normalmente vamos al gimnasio, nos vamos al espejo y queremos hacer empujes, queremos hacer elevaciones laterales, queremos hacer bíceps y nos olvidamos de, por ejemplo, fist pull, nos olvidamos de tracciones, nos olvidamos de dominadas, nos olvidamos también de, por ejemplo, ejercicios para el hombro como elevaciones tipo pájaro. Todos estos ejercicios son fundamentales y no tenemos que fijarnos simplemente en lo que vemos al espejo, sino también lo que no se ve, que es incluso más importante y más, como digo, a día de hoy, que mantenemos posturas a lo largo del día bastante problemáticas. Así que esos son los ejercicios que, bajo mi punto de vista y dependiendo del objetivo que tengamos, podemos hacer incluso todos los días sin que supongan un problema, o sea, siempre y cuando tengamos en cuenta todo esto que he comentado. Como siempre, ya sabes que todos estos episodios los complemento con la newsletter en la cual los días 1 y 15 de cada mes comparto contenido enviado directamente a tu mail. Así que si quieres recibir toda esa información, complementando estos episodios y sobre todo algo práctico para que puedas aplicar a tu plan, pues te puedes apuntar en el enlace que dejo en las notas del episodio. Así que nada más por hoy, espero que te haya resultado interesante o de ayuda y nos escuchamos de nuevo por aquí en 7 días. ¡Chao!